Buenos días, doctor Sí, buenos Juan días. Ya Carlos. estoy de regreso. Bien, el doctor Díez, pues realmente para las personas nuevas y para nosotros que lo conocemos no necesita una presentación muy grande porque él es una gran persona que se ha logrado destacar en el ámbito de la neurocirugía mundial y nacional. Es egresado de la Universidad Javeriana de Pregrado y de la Universidad del Bosque como neurocirujano. Tiene su programa abanderado en la Clínica Chayo y ha hecho sus posgrados en la Universidad de Colonia en Alemania con cirugía esterotáxica y con radiocirugía. No sé, doctor Díaz, si de pronto me quedo corto en su hoja de vida. Es No, está perfecto. una Así gentil es. invitación que usted aceptó. La doctora Diana Duarte, que es una de nuestras residentes en uno de los pasos académicos que hizo en la Clínica Chayo, pues conoció de las bondades y de sus atributos como lo que somos todos nosotros como profesor. Y le quiero agradecer de antemano pues haber aceptado esta invitación. Yo creo que ya estamos listos, doctor Díez. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, para mí es muy grato acompañarlos. Es un honor que me hayan invitado a compartir con ustedes este espacio. La doctora Duarte, muchas gracias porque ella me contactó y pues la conocía desde hace un tiempo en la clínica. Ella rotó con nosotros en la Chayo cuando hizo su internado en la clínica. Vamos a ver, ahora creo que eso es bueno. Vamos a hablar hoy de metástasis cerebrales y tratamiento con radiocirugía. La, la radiocirugía, me voy a referir básicamente a la radiocirugía con Gamma Knife, que es el campo en el que yo trabajo. La radiocirugía con Gamma Knife en los últimos años ha tomado liderazgo en el tratamiento con pacientes con metástasis. Inicialmente se comenzó hablando de pocas metástasis, luego se fue aumentando la indicación a un número mayor de metástasis. Y en esta charla pues intento darles, digamos, el concepto más actual que se tiene con respecto al tratamiento de estos pacientes. La historia de la radiocirugía, ustedes pues muchos la conocen, el Gamma Knife nació en el Instituto Karolinska en Estocolmo. El mentor, la persona que ideó, que realmente tuvo la primera concepción, idea y la idea de diseñar esta máquina fue el doctor Leksell, el doctor Lars Leksell. Él pues venía trabajando en el tema de estereotaxia desde hace ya un tiempo, tenía diseñado su equipo de estereotaxia, su marco de estereotaxia. En los años 50 y 60 había una actividad importante en la estereotaxia en el mundo. Los colegas que se dedicaban a este tipo de procedimientos funcionales estaban investigando sobre todo para hacer lesiones funcionales en los blancos centrales del cerebro, en los ganglios basales. Y el doctor Leksell, teniendo todo ese bagaje con el diseño de su marco, fue la primera persona que pensó, en vez de colocar un elemento rígido en el marco de estereotaxia, como lo vemos en la foto de la izquierda, pues colocar un tubo de rayos X, como vemos en la foto de la derecha. El concepto de colocación del tubo de rayos X y hacerlo girar de manera isocéntrica en el marco, pues sugería que uno podía hacer llegar una dosis alta de radiación al isocentro geométrico del marco, porque es donde confluyen todos los arcos, teniendo unas dosis más bajas en el resto del tejido que solamente participaba en una fracción de la dosis. Esto es básicamente el mismo concepto que tiene hoy un acelerador lineal, que es una máquina que rota sobre su eje, similar a lo que ocurría con este primer concepto del tubo de rayos X rotando sobre el arco de estereotaxia. El doctor Leksell experimentó antes de diseñar el Gamma Knife con otras tecnologías, porque el acelerador lineal e incluso los aceleradores de partículas ya existían para cuando el doctor Leksell diseñó el primer Gamma Knife. De manera que aquí vemos algunas fotografías históricas junto con uno de sus físicos, el doctor Larsson, preparando un paciente para radioneurocirugía con un acelerador de partículas en 1958. También experimentó con LINAC y finalmente él con su grupo de colaboradores en Karolinska decidieron hacer el prototipo de la primera máquina de Gamma Knife. Foto de abajo a la derecha. Esta máquina, ¿por qué escogieron este prototipo? Primero, porque escogieron el cobalto. El cobalto es un material inestable que presenta un decaimiento natural emitiendo partículas gamma.
El cobalto decidieron escogerlo por varias características físicas del decaimiento, porque es un material que tiene una vida media de 5.7 años, con lo cual los materiales que tienen vidas medias excesivamente largas son inconvenientes para tratamientos médicos, porque en caso de que haya una pérdida, fuga, extravío del material radioactivo, pues es un problema serio si las vidas medias son de cientos de años. 5.7 años es un buen término para manejar este tipo de conveniencias para los tratamientos médicos, y también por la penetrancia de los haces de radiación gamma en el tejido, pues escogieron este tipo de material. El Gamma Knife, este primer prototipo, tenía 201 fuentes de cobalto que se ubican en el centro de toda esa esfera que vemos, que es la unidad de radiación. Esta esfera está protegida por un revestimiento de plomo para evitar que hayan fugas de la radiación durante los tratamientos en la sala de tratamiento. Y además, la esfera que rodea la cabeza del paciente está hecha en tungsteno, que es un material varias veces más denso y pesado que el plomo, y por esta misma razón tiene la capacidad de contener los haces. Al tener multiplicidad de haces, al tener 201 haces de radiación, pues uno puede tener unas conformaciones de los tumores de una geometría muy caprichosa, como suelen ser, teniendo unas caídas de dosis francamente dramáticas a distancias muy cortas lineales del borde del tumor. De manera que con esto pues creció la idea del Gamma Knife y se comenzó a desarrollar esta máquina como una herramienta neuroquirúrgica. El concepto del que hablamos hoy en día los neurocirujanos que nos dedicamos en parte de nuestra práctica a esto es que ya no hablamos de radiocirugía Gamma Knife, sino de neuroradiocirugía estereotáctica con Gamma Knife. Y el Gamma Knife es una herramienta más para la práctica del neurocirujano, como lo puede ser el neuronavegador o como puede ser un equipo de aspiración ultrasónica, etc. Comenzó aquí el desarrollo del Gamma Knife, entonces el prototipo que vimos inicialmente en 1958. El doctor Lexell y sus colaboradores duraron 20 años respondiendo las primeras preguntas de la radiocirugía. Ejemplo, ¿qué tipo de indicaciones podemos tratar? ¿Cuáles son las dosis con las que se pueden tratar las diferentes indicaciones? Hoy sabemos que pues, la dosis que recibe una malformación arteriovenosa es muy distinta a la dosis que recibe una metástasis, y esta a su vez es muy distinta a la dosis que recibe una indicación funcional, como por ejemplo una neuralgia del trigémino. Pero los primeros 20 años ellos se dedicaron a responder esas preguntas iniciales. Por supuesto, partían de unas premisas teóricas iniciales, pero en general lo que hicieron fue experimentar de manera descendente con las dosis hasta establecer el balance perfecto entre el beneficio terapéutico y el menor efecto secundario posible. En esto se demoraron ellos 20 años. En esos 20 años no existió sino el prototipo. Únicamente se hacían tratamientos dirigidos por ellos, y el doctor Lexell era muy celoso en cuanto a la escogencia de los pacientes y del equipo médico que lo acompañaba en sus tratamientos iniciales. Después de esto, que fue el trabajo más duro, me parece a mí, a mi juicio, en 1987 ya se fundó la compañía que distribuye las máquinas, que es Selecta. Se rediseñó la máquina, se actualizó el prototipo y se comercializó el modelo U. El modelo U fue el primero que salió de Europa hacia Norteamérica y se instaló por primera vez en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh, en donde aún hoy todavía sigue liderando el programa de radiocirugía Gamma Knife el doctor Dave Lunsford. Posteriormente vino el modelo B en 1996, luego el modelo C en el 99. Después del modelo C se hizo una pequeña actualización que se llamó el 4C, en donde ya se empezó a robotizar un poquito el movimiento del paciente dentro de la máquina. Del C para atrás todas las máquinas eran completamente manuales, entonces uno tenía que colocar al paciente en la máquina y determinar las coordenadas de cada uno de los disparos de manera manual. Eso se corrigió con el 4C y el Perfection se rediseñó por completo en el 2006, en donde la máquina ya es completamente robotizada, no solamente el movimiento del paciente en la mesa de tratamiento de la máquina, sino en el interior de la unidad de radiación. Las fuentes se disponen de manera distinta en unos carros eléctricos que se pueden mover independientemente, dando lo que se conoce como una posibilidad de aplicar disparos compuestos. Esto es un diseño exclusivo del Perfection. El 4
y el 4C no tienen esta posibilidad y pues eso hace algunos cambios importantes en las planificaciones de los tratamientos. Y posteriormente, en el 2015, ya más recientemente, se rediseñó la máquina con una actualización que se llama el Gamma Knife Icon. El Icon, como ustedes pueden ver en la fotografía, tiene la misma base física del Perfection, tiene la misma unidad de radiación, tiene el mismo número de fuentes, pero lo que se adicionó es este brazo que se ve a la derecha de la máquina, que es un Conbeam CT. Y con esto la posibilidad de reposicionar pacientes con máscaras termoplásticas para poder hacer fraccionamientos o tratamientos en estadios, que es una cosa interesante, sobre todo en el tema que nos trae hoy a esta charla, que es el de las metástasis, que lo veremos más adelante. De manera que pues, la radiocirugía con Gamma Knife ya pues, de nueva no tiene nada. Esto ya lleva 50 años de estarse practicando en el mundo. Ya hay más de 1.300.000 pacientes tratados en el mundo. Es un tratamiento que ya tiene demostrada su eficacia, su precisión. La posibilidad de tener en el modelo actual, el Gamma Knife Perfection y el Icon tienen 192 fuentes. Estas 192 fuentes están colocadas en 8 sectores distintos que, como mencionaba, están dispuestos en unos carros eléctricos que tienen movimiento individual, 24 fuentes en cada sector, y además en la unidad de radiación de tungsteno, que es la que estamos viendo en la fotografía, hay perforaciones de colimadores de 4, 8 y 16 milímetros, con lo cual la posible combinación de haces es prácticamente infinita. Que uno puede colocar el número de disparos que convenga, que requiera. La persona que está planificando no tiene limitación en la colocación de número de disparos. Y cada disparo se compone de 8 sectores y cada uno de esos sectores tiene 4 posibles posiciones en la unidad de radiación, que son 4, 8, 16 y una posición de bloqueo donde esas 24 fuentes no aportan dosimetría al tratamiento, al disparo. Con lo cual la posibilidad de combinación de haces es casi ilimitada y esto es lo que marca la diferencia, porque entre más haces se tengan, se tiene una mejor conformidad de las dosis y una mejor caída de la dosis. La precisión del Gamma Knife es algo que, pues, que se ha medido múltiples veces. Esto es una fotografía de nuestros físicos. Ellos hacen mediciones de seguridad, de rutina. Siempre que vamos a empezar los tratamientos hacen algunas medidas de la actividad de las fuentes y una vez a la semana hacen este procedimiento en donde colocan un fantasma, un phantom dentro de la máquina, se hace un disparo con el colimador de 4 milímetros y luego esto se revela como revelar una radiografía o una fotografía clásica y este es el resultado. Vemos en dónde está marcado el disparo y el agujero del centro es la localización real del mismo y la precisión de la máquina con estas mediciones siempre es submilimétrica. El margen de error de los disparos que colocamos está alrededor de 0.2 o 0.3 milímetros. Ahora sí vamos un poco más al tema que nos trae hoy a esta charla. Entonces, las metástasis en el cerebro son un problema que está creciendo. Corresponde un 20 a 40% de los pacientes con diagnóstico de cáncer puede tener de metástasis en los siguientes 5 años de su diagnóstico. Esto hace que en este momento sea el tumor cerebral más frecuente en adultos. Los tumores que con más frecuencia dan metástasis al sistema nervioso son el pulmón, el seno, el riñón, el colon, el melanoma. 10% de los pacientes tienen alguna lesión cerebral en el momento del diagnóstico. Solamente 30 a 50% de los pacientes tienen lesión única, los demás tienen múltiples lesiones. Y como todos sabemos, el tratamiento del cáncer pues también ha tenido un gran avance en las últimas 2 décadas con los tratamientos biológicos y con la inmunoterapia, con lo cual los pacientes tienen mayor sobrevida en este momento y por esto pues también vamos a tener mayor cantidad de pacientes con metástasis de manera progresiva. El tratamiento convencional, entre comillas, lo que se hacía hasta el siglo XX, era hacer cirugía para las lesiones grandes de 1 a 3. Yo recuerdo a algunos de mis profesores pues que operábamos metástasis y un paciente con 2 o 3 metástasis incluso se planteaba y se hacían 2 o 3 craniotomías en sitios distintos para poder lograr la extracción de estas lesiones y luego se iba a radioterapia holoencefálica. Esto sustentado en algunos artículos
de la década del 90, pues nos decía que la posibilidad de sobrevida del paciente aumentaba ligeramente de 18 a 40 semanas. Y si el paciente estaba en muy malas condiciones y tenía más de 3 lesiones, entonces ya no se pensaba en hacer ninguna cirugía, sino que directamente los pacientes iban a radioterapia. De manera que hay una multiplicidad de combinaciones para el tratamiento de estos pacientes. Uno podría hacer solamente radioterapia aloencefálica, radio, neurocirugía, radioterapia más radiocirugía, cirugía más radioterapia aloencefálica, etcétera, etcétera, las demás complicaciones. Entonces hay como una confusión en cuanto a cómo abordar el tratamiento de estos pacientes porque tenemos toda esa baraja de posibilidades terapéuticas. Lo que intento con esta charla es aclarar eso según la posibilidad, digamos, la recomendación actual en cuanto a la radiocirugía. Entonces, ese era el panorama al final del siglo XX, pero pues se nos vino el siglo XXI y como el tiempo pasa rápido, ya llevamos 2 décadas del siglo XXI. Esto marca pues un cambio importantísimo y por supuesto todo lo que nosotros hacemos tiene que ir evolucionando y es digamos, la evolución natural de nuestra especialidad. Entonces, para este momento, siglo XXI, 2021, lo que se propone es que la radioterapia aloencefálica presenta un mayor deterioro de los pacientes. Esto comenzó a ser demostrado progresivamente en los años iniciales del siglo XXI. Esta es una publicación de Lancet en el 2009, en donde tomaron 90 pacientes con diagnóstico de 1 a 4 nuevas metástasis, es decir, una enfermedad oligometastásica y con un Karnofsky por encima de 70. Hicieron comparaciones entre radiocirugía sola versus radiocirugía más radioterapia aloencefálica. Los resultados del estudio mostraron claramente que la radioterapia aloencefálica deteriora la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando se hace radioterapia, el deterioro cognitivo temprano es 2 veces más que cuando se hace solo radiocirugía. El deterioro cognitivo a largo plazo es sustancialmente mayor. Los pacientes que tienen radioterapia aloencefálica, prácticamente todos tienen algún grado de deterioro cognitivo que se traduce en una disminución y alteración de su calidad de vida. Y la sobrevida, que era lo interesante, tampoco se aumenta de manera significativa con la radioterapia. Es decir, la radioterapia empieza a mostrar que no tiene sino inconveniencias en vez de efectos positivos en el manejo de estos pacientes, con lo cual este estudio se suspendió casi en la mitad de los pacientes porque se dieron cuenta tempranamente de estos efectos. Entonces hemos pasado de esto que tenemos a la izquierda, que es un planeamiento de radioterapia aloencefálica, donde solamente se colimaban con unas láminas las estructuras faciales, de pronto los cristalinos, las mucosas de los senos paranasales, pero la totalidad del cráneo recibía unas dosis que generalmente se planificaban en 3 Grays por 10 o por 20 sesiones, a lo que tenemos a la derecha, que es un tratamiento actual con el Gamma Knife, en donde de manera casi quirúrgica se escoge el borde de cada una de las metástasis y se pueden tratar, pues variando, ahorita les explicaré por qué estas variaciones, pero se pueden tratar entre 16 y 24 Grays en una sesión, o con lo que se llama ahora tratamiento en estadios, que se pueden hacer 2 sesiones de 13 Grays o 3 sesiones de 10 Grays. Lo interesante es que todo el resto del cerebro, que es la inmensa mayoría, porque si uno tenga multiplicidad de metástasis, el volumen de esas metástasis es más o menos el 10% del volumen intracraneal total, entonces el otro 90% del cerebro recibe unas dosis de radiación que no producen alteración en la sustancia blanca y por esto los pacientes se mantienen en una mejor condición sin tener un compromiso cognitivo que deteriora de manera importante su calidad de vida. Este concepto de calidad de vida pues es lo que está en boga, como en cualquier otro tratamiento que nosotros hagamos en los pacientes. El principio fundamental de cualquier intervención en un paciente es no ocasionarle daño. El médico jamás puede ser, o el tratamiento jamás puede ser peor que la enfermedad, que la historia natural de la enfermedad del paciente. Entonces, con el advenimiento de unos muy buenos y novedosos tratamientos desde el punto de vista oncológico para los pacientes con cáncer, tenemos pacientes que duran más tiempo con un adecuado tratamiento y seguimiento de sus tumores y por eso pues necesitamos conservar la calidad de vida de estos pacientes
porque extender la longitud de la vida, pero deteriorando de manera significativa la calidad, es algo que en este momento no es admisible, no es un buen tratamiento. Esto es lo que se logra haciendo en este momento radioneurocirugía. Esta es una publicación de la American Society of Clinical Oncology del 2015, en donde pues, se corrobora este concepto y se insiste en que la radioterapia holoencefálica deteriora la calidad de vida de los pacientes, con lo cual ya se empieza a mencionar que los pacientes con enfermedad metastásica deben ser tratados con radiocirugía, únicamente en vez de radiocirugía más radioterapia holoencefálica. Esta Asociación Americana de Oncología Clínica es, digamos que la asociación en donde acuden más los colegas radioterapeutas, que por supuesto han sido los que han presentado más oposición a todo este tipo de conceptos porque su práctica se basaba en la radioterapia holoencefálica desde hace mucho tiempo. Entonces, miremos cómo se comporta el tema de las dosimetrías. La radioterapia holoencefálica, digamos que en este concepto que acabamos de revisar, pues no tiene cómo competir con la radiocirugía porque son tratamientos completamente diferentes y en este momento, teniendo la radiocirugía disponible, pues son muy poquitas las indicaciones que le quedan a la radioterapia holoencefálica, que después las vamos a mencionar. Pero uno puede hacer radiocirugía con el Gamma Knife y también con un acelerador lineal, porque los fabricantes de aceleradores lineales, con el crecimiento de las indicaciones que ha venido presentando el Gamma Knife, han adecuado sus equipos y han actualizado los softwares y han actualizado los colimadores para poder ofrecer también tratamientos de radiocirugía. Entonces uno ahora puede hacer radiocirugía con cualquiera de las dos máquinas. El punto crítico aquí es que el acelerador lineal, así tenga actualización de software y colimación, sigue teniendo un solo haz de rayos X. Entonces tiene que competir contra 192 haces que se tienen en el Gamma Knife y además mencionaba con una cantidad ilimitada de disparos. Esto en las dosimetrías se traduce de esta manera. Esto fue una conferencia que presencié en el Congreso Europeo de Radiocirugía con Gamma Knife en Madrid en el 2013. Entonces vemos cuando hay una metástasis, se hizo la planificación con el Perfection, que es la fotografía de la izquierda, y se hizo la planificación con un LINAC, que es la fotografía de la derecha. Y vemos en colores cómo la metástasis recibe 20 grays, que es la línea roja al margen del tumor, que es la dosis de prescripción, pero la dosis dispersa, que es la que uno no quiere suministrarle al cerebro sano, es sustancialmente mayor con el LINAC. Parémonos, por ejemplo, en la dosis de 4 grays, que es la línea verde. En este caso en particular, que es una sola metástasis, hay algunas diferencias, pero no son tan marcadas como si vamos aumentando el número de metástasis. Entonces aquí vemos otro caso con 3 metástasis, en donde vamos viendo en la fotografía de la derecha cómo la curva de 4 y de 2 grays se estira longitudinalmente de atrás adelante, porque este es el eje de rotación de la máquina. Entonces los arcos de tratamiento seguramente están planificados en este eje y por eso irremediablemente se comienza a liberar más dosis sobre el tejido cerebral sano. Y si nos vamos a 14 metástasis, entonces con el Gamma Knife vemos cómo se conservan los centros de dispersión de radiación en la fotografía de la izquierda alrededor de las lesiones, pero con el LINAC pues prácticamente ya todo el cerebro está cubierto con una dosis de 4 grays y una cantidad significativa con una dosis de 10 grays. Esto se traduce en mayor morbilidad y deterioro para el paciente. En los histogramas de dosis podemos ver aquí cómo la línea vertical roja está trazada en 10 grays. 10 grays es, digamos, la dosis que tolera cualquier estructura cerebral sin tener un daño importante de manera permanente, aunque pueden haber algunas cosas transitorias. Por ejemplo, las mucosas, si reciben 10 grays, pueden presentar inflamación y mucositis. El cuero cabelludo, si recibe 10 grays, el paciente tiene una pérdida transitoria del cabello, aunque se recupera. Pero por eso tomamos 10 grays como la dosis que, digamos, es tolerable, pero sería muy conveniente no sobrepasar esa dosis en el tejido cerebral sano. La línea verde, la flecha verde de abajo, nos muestra cómo en un tratamiento con el Perfection típico
de 3 y de 14 metástasis casi que no cambia el volumen de tejido que recibe 10 Grays, que es de 8 centímetros cúbicos. En cambio, con el LINAC, si nos vamos a 3 metástasis con el LINAC, según este histograma, se reciben 28 centímetros cúbicos de cerebro, recibirían 10 Grays, y si nos vamos a 14 metástasis con el LINAC, ese volumen sería de 80 centímetros cúbicos. Entonces estamos hablando que haciendo radiocirugía con un Gamma Knife, en este ejemplo, donde se trataron 14 metástasis, se reciben 8 centímetros cúbicos de cerebro 10 Grays, y en el mismo paciente, misma cantidad de metástasis, pero hecho con la otra máquina, 80 centímetros cúbicos recibirían 10 Grays. Entonces, 10 veces más tejido irradiado de manera innecesaria, únicamente por el cambio de la física y la conformación de caída de dosis de las máquinas. Pues esta es una fotografía de un paciente nuestro en donde se ve la planificación de multiplicidad de lesiones. Siempre que hacemos estos tratamientos, le hacemos al paciente una resonancia magnética con cortes de 1 milímetro y de toda la cabeza con gadolinio, y muchas veces colocamos 2 dosis de gadolinio para determinar lesiones pequeñas. Siempre se debe hacer así porque las lesiones que tienen 2 milímetros pueden pasar entre cortes si uno no hace cortes milimétricos. Entonces, estandarizamos esto así, y cuando estamos planificando miramos el cerebro en 4 cuadrantes y hay por lo menos 2 observadores viendo el transitar de todos los cortes en la pantalla para que no tengamos omisión de alguna de las lesiones cuando hay lesiones múltiples. Aquí vemos el histograma de dosis de este paciente. Tiene 14 metástasis. Las metástasis, cuando se tratan en dosis únicas, se les dan entre 16 y 23 Grays dependiendo del tamaño, del diámetro lineal de las lesiones. Y vemos en el histograma de dosis volumen, en donde arriba en las letras que están en el cuadrado nos pone que el 3%, es decir, 86 centímetros cúbicos de la totalidad del cráneo del paciente, del skull, reciben 10 Grays. Entonces estamos tratando 14 metástasis y solamente el 3% del volumen intracraneano total recibe 10 Grays. Estas son estadísticas actuales de lo que está sucediendo en el mundo con las máquinas de Gamma Knife. Estas son estadísticas de la Lexel Gamma Knife Society. Entonces, todos los centros de radiocirugía Gamma Knife reportan anualmente sus estadísticas de pacientes y la Sociedad Lexel Gamma Knife publica esto anualmente. En general, si tomamos todas las máquinas del mundo, el 47% de lo que se hace en las máquinas de Gamma Knife actualmente son tratamientos de metástasis. El resto lo podemos ver ahí repartido entre meningiomas, schwannomas vestibulares, neuralgia trigémina, malformaciones arteriovenosas y algunas otras indicaciones funcionales que son la minoría. Pero digamos que para efecto de lo que estamos hablando hoy, la mitad de los tratamientos que se hacen en general en un Gamma Knife a nivel mundial son metástasis. La experiencia japonesa es una cosa increíble. A mi modo de ver, los japoneses son inmensamente disciplinados, trabajadores, han logrado diferenciarse en este tema de la radiocirugía Gamma Knife con unas distancias astronómicas del resto del mundo. Tienen una sociedad Lexel Gamma Knife japonesa que es la más activa y es la que más publicaciones tiene a nivel mundial. Aquí podemos ver en el mapa de Japón, pues, todas las máquinas que hay instaladas, 37 centros en esta imagen que ya tiene algunos años, 2015, versus 2 máquinas en Colombia, que ya casi solamente es una, porque la máquina de Cali ha tenido muchos inconvenientes y no pudo recargar sus fuentes. Entonces está en un programa de obsolescencia programada, por decirlo así. Entonces, pues los japoneses, teniendo toda esta experiencia, teniendo todas estas máquinas y siendo ellos tan disciplinados y respetando tanto las jerarquías, han designado líneas de investigación. Entonces, este señor, que es el profesor Yamamoto, él fue el primer radio neurocirujano en Japón y en Asia, aún vive y pues él goza de un prestigio increíble y tiene muchas personas como colaboradores y por supuesto él lo respetan como la persona que tiene más experiencia y trayectoria en este tipo de tratamientos. Entonces en la Sociedad Lexel Gamma Knife japonesa se reunieron y decidieron hacer líneas de investigación y le propusieron a cada uno de sus profesores dirigir estas líneas de investigación. El profesor Yamamoto dirige las líneas de investigación de metástasis.
Entonces, la totalidad de los centros que tienen radiocirugía Gamma Knife en Japón le reportan su estadística al profesor Yamamoto, y el profesor Yamamoto hace el análisis de todos estos datos y hace publicaciones dirigidas al tratamiento de metástasis en todo el país. Y así cada uno de sus colaboradores han ido tomando algunos otros temas para hacer publicaciones con unas cifras que no se pueden lograr en ninguna otra parte del planeta. Con eso, el doctor Yamamoto, en esta publicación del 2007, publicó una serie de 1.167 pacientes tratados con metástasis cerebrales, en donde de 1 a 4 lesiones obtuvo un control del 90% local del crecimiento de las lesiones, radionecrosis sintomática 3%, no hubo demencia ni deterioro en la calidad de vida de los pacientes, y la muerte no neurológica es del 85%. Esto se traduce en que los pacientes con metástasis tratados de esta manera ya no se mueren por las metástasis del cerebro, se mueren por consecuencias de su enfermedad sistémica extracerebral. Esto es del 2007. 1.161 pacientes ya es una cifra importante. Esta publicación marcó el comienzo de lo que se trata ahora con el Gamma Knife, porque digamos que la pelea inicial, por decirlo de alguna manera, era pues demostrar que la radiocirugía sola con Gamma Knife tenía un buen efecto comparado con la radioterapia encefálica y con las otras posibilidades de tratamiento tradicionales que se hacían hasta ese momento. Eso lo demostró ya el doctor Yamamoto con esta publicación. Y luego, como se sigue creciendo en experiencia y siguen acumulando pacientes, entonces aumentó el número de pacientes, y en esta publicación del 2014 aumentó también el número de metástasis. Él dijo, ya con 1.194 pacientes, no entre 5 y 10 metástasis, no entre 1 y 4 metástasis, sino hasta 10 metástasis, el tratamiento va a tener los mismos efectos demostrados en la publicación anterior, y logró concluir en esta publicación que la radiocirugía sin radioterapia encefálica entre 5 y 10 metástasis es igual que para 1 a 4, la sobrevida de los pacientes fue mejor, no hubo complicaciones y no hay lesiones cognitivas. Entonces, ustedes seguramente habrán oído o habrán leído por ahí el tema del número de metástasis, que es algo que se pregunta mucho en los congresos, ¿hasta cuántas metástasis se pueden tratar con el Gamma Knife? Entonces el doctor Yamamoto demostró que hasta 4 era seguro, ahora demostró que hasta 10 era seguro. Y en la actualidad ya el concepto de número de metástasis no es tan valioso como el volumen acumulativo intracraneal, que lo vamos a mencionar ahora. Esta es la máquina nuestra, fue la primera Perfection instalada en América Latina en mayo del 2010, ya vamos a completar 11 años tratando pacientes, hemos tratado ya más de 1.600 pacientes en general de todas las indicaciones. Y esto es lo novedoso que quiero dejarles a ustedes para que lo analicen. Esta es una publicación de un congreso virtual que se realizó en noviembre del año pasado en Taipei, en Taiwán. Nuevamente los japoneses, siempre que hay un congreso mundial de radiocirugía con Gamma Knife, están los japoneses presentes. Aquí el doctor Toru Serizawa nos muestra su experiencia y, digamos, la conducta que él tiene actualmente en el tratamiento de estos pacientes con radiocirugía Gamma Knife. Él menciona que en su práctica la radiocirugía sola con Gamma Knife se puede usar de manera segura hasta 25 lesiones, siempre y cuando el tumor, el volumen intracraneal de tumor acumulativo no sea demasiado grande. Y no todos los pacientes con metástasis son buenos candidatos para radiocirugía Gamma Knife como tratamiento único. Entonces vamos a desarrollar esta afirmación. Las indicaciones de la radioneurocirugía Gamma Knife como tratamiento único sin radioterapia en este momento son: número de metástasis no mayor a 25, según esta publicación de este doctor japonés. El diámetro máximo de una lesión única no puede ser mayor de 4 centímetros. No hay hallazgos que no hayan hallazgos de diseminación difusa leptomeningia en la resonancia, el volumen intracraneal acumulativo del tumor menor a 50 centímetros cúbicos, y que el paciente esté en buenas condiciones clínicas con un Karnofsky por encima del 70%. En los pacientes que cumplen estos 5 criterios, usamos en la experiencia japonesa de manera agresiva la radioneurocirugía con Gamma Knife como tratamiento único, sin radioterapia encefálica, con la intención de prevenir el deterioro neurológico y la muerte manteniendo la función cognitiva.
Entonces, él hizo un análisis multivariable. Fíjense las cifras de estas series japonesas. 4.133 pacientes con metástasis consecutivos tratados por el mismo autor durante 22 años en 2 institutos, uno en Shiba y otro en Tokio. Esto es un número de pacientes que nadie es capaz de acumular. Yo les pregunto a ustedes cuántos pacientes con metástasis han tratado en su práctica. Nosotros ahora vamos a ver la estadística. En 10 años llevamos 160 y tantos pacientes de metástasis en nuestro Gamma Knife, y este señor se para en un congreso virtual y muestra una serie de 4.133 pacientes. En el análisis multivariable vemos las variables que tomaron a consideración. Entonces, la edad, el sexo, el sitio de lesión primaria, el Karnofsky, si tiene enfermedad extracraneal diseminada o no, si tiene un control primario del cáncer metastásico, los biomarcadores, el número de lesiones, el tamaño de la lesión y por supuesto corriendo todas estas variables en el análisis estadístico, pues vamos a ver los resultados que obtuvo. Esta es la situación japonesa. El gráfico de torta de la izquierda nos muestra que en Japón el 74% de la práctica de una máquina con Gamma Knife es dedicada a las metástasis. Veíamos antes que en general en el mundo es el 50%, en Japón van en el 74%. Y la gráfica de la derecha es la experiencia nuestra en la clínica Chayo, en donde el 13% de nuestros pacientes corresponden a metástasis. Uno se puede hacer la pregunta, bueno, ¿será que la estadística del cáncer en Japón y en Colombia es distinta? ¿Será que tenemos muchos menos pacientes que los que tienen ellos allá? Es algo que yo les dejo a ustedes para cuestionar, pero seguramente pues la razón es que los pacientes se siguen refiriendo a muchos otros sitios y a muchos otros tratamientos. Esta es la estadística nuestra al 31 de diciembre del 2020, de 1.642 casos, 166 metástasis, es decir, el 10%, comparado con el 74% en Japón. Lo que nosotros más tratamos son meningiomas, y curiosamente tenemos una situación particular distinta al resto del mundo, y es que lo segundo que más tratamos son malformaciones arteriovenosas. En el mundo, las malformaciones arteriovenosas corresponden a un 8 o 10% de los tratamientos, y en el caso nuestro podemos llegar a un 20% de tratamientos. Esto es pues por múltiples razones. Tenemos un grupo de endovascular que es muy activo, tenemos una clínica que se especializa en el problema vascular, una población cautiva de pacientes con enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares importante, y por esa razón pues tenemos esta estadística. Volviendo a la publicación japonesa, se demuestra lo mismo que ya había demostrado el doctor Yamamoto hace más de 10 años, que en este momento, siguiendo estos protocolos de tratamiento, pues la muerte neurológica de los pacientes ya no es el problema. Nosotros antes sabíamos que un paciente con unas 4 o 5 metástasis que no podía ser operado, pues la sobrevida de sus pacientes era muy mala. Difícilmente llegaban a un mes de sobrevida y se morían muchos de ellos a consecuencia del crecimiento de su enfermedad metastásica en el sistema nervioso central. En este momento ya los pacientes no se mueren de la progresión de las metástasis cerebrales, sino de la progresión de su enfermedad sistémica, dependiendo de este análisis multivariable que les mostraba hace un momento. Este es el tratamiento en estadios, que también lo propone este doctor japonés. Cuando hay una metástasis grande, que por alguna razón no se puede operar, no se puede resecar, entonces una opción es dividirla en varios estadios en radiocirugía con Gamma Knife. Entonces, en este ejemplo, se le dan 10 grays a la lesión y se manda el paciente para su casa. 2 semanas después viene a un segundo estadio y se le dan otros 10 grays. Y 4 semanas después, otros 10 grays. Y este es el resultado en cuanto a disminución de la lesión metastásica y un control apropiado sin generar múltiples complicaciones, sobre todo el edema, que es lo que más le preocupa a uno en estos volúmenes grandes. Se puede hacer en 3 estadios o se puede hacer en 2 estadios. En la máquina, la actualización del Perfection, que es el icon, parte de lo que contempla es la posibilidad de hacer este tipo de tratamientos, porque el paciente se puede planificar el día 1 cuando llega a su primer tratamiento, se hacen imágenes, se moldea esta
máscara termoplástica con las características de la anatomía facial del paciente, se posiciona en la máquina y el brazo que está puesto a la derecha de la máquina es un TAC, un Cone-Beam CT que rota y hace una imagen intraoperatoria con el paciente posicionado en posición de tratamiento. Se hace el primer estadio, para esto que estamos ejemplificando de los estadios. El paciente se libera de la máquina, se guarda su máscara rotulada con sus datos y el paciente se va 2 semanas para la casa. A las 2 semanas regresa, se vuelve a posicionar, se coloca la máscara y únicamente se hace el Cone-Beam CT en posición y el software se encarga de corregistrar y fusionar estas imágenes con las imágenes de planificación tomadas 2 semanas antes y se puede continuar el tratamiento con un segundo estadio, de manera que se pueden hacer este tipo de tratamientos de una manera más fácil y cómoda para el grupo terapéutico y para el paciente. Este es un ejemplo de tratamiento en 2 estadios, entonces 13 grays inicialmente y 2 semanas después otros 13 grays. En la Sociedad Lexel Gamma Knife japonesa corrieron un estudio prospectivo comparativo entre hacer 2 estadios y hacer 3 estadios, y la conclusión a la que llegaron es que no hay diferencias importantes desde el punto de vista de beneficio terapéutico. Entonces, pues si 2 es igual que 3, pues yo creo que lo más conveniente sería hacer 2 estadios en los pacientes. Esta es la vista frontal del Icon, el Cone-Beam CT que está a la derecha, que hace una imagen rotacional, y el brazo que se sujeta a la izquierda de la máquina derecha de la pantalla nuestra es un brazo que soporta unas cámaras infrarrojas para verificar el posicionamiento del paciente y determinar si hay algún tipo de movimiento que requiera que uno tenga que suspender el tratamiento mientras verifica la posición. Entonces, con el Icon uno puede hacer la localización del paciente con la máscara termoplástica y también lo puede hacer con el marco del Excel rígido como se hace con el Perfection, y uno puede, digamos, en el flujograma de tratamientos de pacientes puede tener alternancia entre un paciente y otro. Es decir, uno puede poner un marco rígido para tratar un trigémino, que es una cosa que requiere mucha precisión y es una dosis única, pero saca a ese paciente de la máquina y puede colocar el siguiente paciente para un tratamiento de un segundo estadio con la máscara termoplástica, y de esta manera uno con una sola máquina podría tener pues un flujo de tratamiento de varios pacientes al día sin aumentar mucho los tiempos. El segundo concepto importante que menciona este grupo japonés es el volumen acumulado del tumor intracraneal. Entonces recuerden que mencionamos que ya no dependemos tanto del número de metástasis a tratar, sino del volumen acumulado de las lesiones. Cuando este volumen es menor a 50 centímetros cúbicos, es posible el tratamiento, está indicado. Si es menor a 30 centímetros cúbicos es aún mejor, a los pacientes les va mejor y tienen mejor pronóstico, y si es menor de 15 centímetros cúbicos es el ideal. Es el factor pronóstico más importante para determinar el desenlace del tratamiento de estos pacientes con enfermedad metastásica. Aquí vemos pues cómo, por supuesto, si uno tiene un volumen más pequeño acumulativo de tumor intracraneal tiene mejor pronóstico que si tiene un volumen más alto. Entonces, para los pacientes en la línea azul que tienen este volumen en 5 centímetros cúbicos, pues tienen por supuesto, mejor desenlace y menos muerte de causa neurológica que si tienen un volumen de 15 a 30. Y en esta relación de este histograma, pues entonces es el doble los pacientes que tienen 15 contra los que tienen 5 centímetros cúbicos de volumen acumulativo. En las curvas de sobrevida a largo plazo se demuestra exactamente lo mismo. El paciente que tiene un volumen menor, pues tiene una mayor sobrevida y con una mejor calidad de vida. Y viceversa, si los volúmenes aumentan, pues las curvas muestran que los pacientes tienen una longitud, calidad de vida y sobrevida menores en el tiempo. El otro factor importante que se menciona aquí es la diseminación leptomeningia. Esto no es tan infrecuente, es relativamente frecuente y muchas veces nos ha pasado a nosotros que nos derivan los pacientes para tratamientos de metástasis y cuando los tenemos en la máquina de resonancia con el marco de estereotaxia puesto, hacemos la resonancia en las condiciones en que les mencioné de toda la cabeza, cortes de 1 milímetro, doble dosis de contraste, y vemos imágenes que sugieren diseminación leptomeningia. La diseminación leptomeningia es una muy mala indicación para radiocirugía con Gamma Knife. Estas
curvas demuestran en el grupo de Japón la experiencia en donde incluso si hay diseminación leptomeningia localizada, no difusa, el pronóstico del paciente con radiocirugía es 2 veces peor que si no tiene esta diseminación leptomeningia. De manera que la diseminación leptomeningia en este momento es una de las indicaciones de radioterapia holoencefálica, porque hay que irradiar todos los repliegues durales y aracnoideos en donde las células metastásicas están dispersándose, y esto pues por la precisión de la radiocirugía no se logra con el gamma knife. Las curvas de sobrevida en cuanto al número de metástasis también pues es sensato, es lógico saber que si uno tiene 20 metástasis, pues tiene un peor pronóstico que si tiene 4 metástasis. Eso es evidente y está demostrado en estas curvas. Si uno tiene menos, si uno tiene una metástasis única, pues tiene la mejor posibilidad de sobrevida en esta curva. Y si tiene más de 10 metástasis, que es la línea roja, pues está en el inferior de la curva, lo que significa que tiene una peor sobrevida. Se pueden lograr cosas muy interesantes. Hay algunos pacientes que lo sorprenden a uno con el seguimiento. Estas son cosas anecdóticas, no es, digamos, que el común denominador, pero este es un paciente nuestro. Le tratamos una metástasis de 15 centímetros cúbicos, le dimos 20 grays. Y a los 4 meses de la radiocirugía nosotros hacemos resonancias de rutina cada 3 meses, le indicamos a los pacientes. A los 4 meses volvió la paciente con la resonancia y la metástasis había desaparecido. Por supuesto, esto de la mano con el tratamiento oncológico, que es absolutamente fundamental. Con el Gamma Knife se pueden hacer otras cosas que son bien interesantes. Esto, por ejemplo, esta paciente la tratamos la semana pasada. Es una mujer de 46 años con un CA de seno y una metástasis ocular. Muy cercana a la mácula, vemos en las fotografías de la angiografía retiniana inferior izquierda de la pantalla como la mancha oscura de la mácula está inmediatamente inferior a la lesión metastásica que está disecando y desprendiendo la retina. La paciente se dio cuenta porque tuvo un deterioro ocular que la hizo consultar a oftalmología. Y con el Gamma Knife le tratamos la lesión ocular. Nosotros nos apoyamos en nuestro oftalmólogo en la clínica. Se coloca el marco de estereotaxia, el oftalmólogo le coloca una inyección de anestesia retrovulvar para inmovilizar parcialmente el ojo, por supuesto para mantener la precisión del tratamiento en el disparo, pero adicionalmente el oftalmólogo nos coloca estos puntos de fijación de los músculos extraoculares y se sujetan a los postes del marco, con lo cual el ojo queda completamente inmovilizado durante el tratamiento. Lo interesante de esto es que esta paciente tiene una enfermedad metastásica ya pues sistémica, tiene metástasis en varios huesos que le causan un dolor que deteriora mucho su calidad de vida, un dolor necesario de tratamiento médico. Entonces, en el mismo tratamiento tratamos la metástasis ocular y en la fotografía de la derecha le hicimos una hipofisectomía para control del dolor. La hipofisectomía también pues, es una cosa que tiene muchísima historia. Esto es un tratamiento que se hacía antes con alcohol absoluto, se puede hacer con radiofrecuencia. Se ha demostrado que controla el dolor por cáncer, se especula cuál es su mecanismo de acción, parece que hay una liberación masiva de sustancias analgésicas endógenas, endorfinas, etc. Pero con radiocirugía, pues es relativamente sencillo hacerla, se coloca un disparo de 4 milímetros en la unión del tallo hipoficiario con la adenohipófisis y es altamente efectiva en las series revisadas. Casi la totalidad de los pacientes tienen una mejoría significativa del dolor por cáncer en unos pocos días después del tratamiento. Y en esta paciente, pues se pudieron hacer los dos tratamientos en una sola sesión ambulatoria. De manera que espero haber ilustrado cómo en estos 20 años del siglo XX las preguntas iniciales eran: ¿se puede hacer radiocirugía para más de 4 metástasis? ¿Se puede hacer radiocirugía para lesiones grandes? ¿Se puede hacer radiocirugía para todos los metástasis? Porque además pues, no entré a considerar eso, pero tradicionalmente habían unos tumores que se consideraban resistentes a la radiación, como por ejemplo el CA renal. Entonces, cuando se hacía radioterapia encefálica, se sabía que el melanoma y el CA renal respondían menos que los otros tumores. La pregunta en este momento ya ha girado y lo que se pregunta uno actualmente es ¿qué pacientes tienen indicación de radioterapia encefálica? Porque ya estos son la excepción.
Y la respuesta, según este grupo de investigación en Japón, son estas tres condiciones. Los pacientes que tengan más de 25 metástasis, que tengan un Karnofsky menor a 70 o que tengan diseminación leptomeningia. Esos deben ir a radioterapia encefálica. Todos los demás necesitan radiocirugía y pues ojalá con un Gamma Knife como tratamiento único. Entonces, para concluir, estamos a tiempo, las 8:02, para concluir la radioneurocirugía estereotáctica con el Gamma Knife. En este momento es el tratamiento de elección para un paciente con enfermedad metastásica independientemente de su tumor primario. Se pueden tratar una o múltiples lesiones. Se puede hacer un tratamiento primario o complementario con cirugía. Esto no lo mencioné, pero lo menciono en este momento. Si uno tiene una lesión muy grande y otra lesión pequeña, diametralmente opuesta, localizada en el cerebro, se puede hacer cirugía de la lesión grande, se obtiene el beneficio de la descompresión, disminución del edema, y luego se lleva a tratamiento con radiocirugía Gamma Knife y se irradia el lecho de resección del tumor grande operado y las otras lesiones pequeñas que existen. Hay menos efectos secundarios, se mejora la calidad de vida, que es un concepto importantísimo en este momento, se puede repetir, se puede hacer las veces que sea necesaria, por eso el seguimiento de los pacientes es con resonancia magnética cada 3 meses, y si hay aparición de lesiones nuevas, se puede hacer el tratamiento las veces que se requiere. Esto requiere, por supuesto, un seguimiento estricto de los pacientes y que ellos sean conscientes que deben adherirse al seguimiento para evitar sorpresas de lesiones que crezcan rápidamente y ya comprometan más la funcionabilidad de los pacientes. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias y estoy pues dispuesto a escuchar comentarios, preguntas, lo que Bueno, quieran comentar. doctor Juan Carlos, muchas gracias por compartir su experiencia. Definitivamente, pues es una casuística de mostrar, es un mundo fascinante y nuevo para muchos de nosotros que nos dedicamos a otras subespecialidades de la neurocirugía. Yo quiero aprovechar que en el auditorio se encuentra el doctor Eduardo Lobo. Si de pronto él tiene algún comentario, por supuesto que el profesor Cerrato, el doctor Oviedo y el doctor Rojas, que se encuentra aquí en el auditorio y quien lidera la parte de neurocirugía funcional. Nuevamente, doctor Díez, muchísimas gracias. Usted nos ha ilustrado de una manera, como siempre, muy didáctica y muy académica sobre las bondades de estos tratamientos. Doctor Lobo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor Díez. Felicitaciones por una charla magistral, haciendo todo un resumen histórico y actual de la radiocirugía en metástasis. Impresionante el caso a donde trata la lesión y a la vez aprovecha a tratar de mejorar la calidad de vida con la irradiación de la hipófisis. Excelente. Básicamente, dos preguntas y más un comentario. En el caso de las metástasis grandes, en nuestra experiencia, cuando la lesión supera, no hay un número mágico para nosotros todavía, no lo hemos podido encontrar, pero en general cuando supera 15 cc, optamos inmediatamente en hacer en 3 sesiones, en vez de 2 sesiones, los tratamientos de radiocirugía adaptativa o por estadiajes. Y una de las razones fue por una paciente que tratamos, que cuando irradiamos con 15 Gray, una metástasis demasiado grande, el gradiente de dosis es grande. Entonces, el área de cerebro irradiado es volumétricamente importante, por lo cual las complicaciones, por lo menos en nuestra experiencia, pueden ser mayores. Entonces, en esos pacientes optamos en darle 10 Gray, luego 10 Gray y 10 Gray. Eso ha sido nuestra experiencia, por lo menos en volúmenes grandes. Arriba de 15 cc preferimos darle 10, 10, 10. Abajo tal vez nos animamos en 15 y 15. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en relación a volumen? ¿Han tenido estas complicaciones en relación a las metástasis grandes? Y lo último es tal vez en relación a radiocirugía antes de la cirugía. ¿Qué opina usted sobre este concepto? Sí, doctor Lobo, muchas gracias por su comentario. Totalmente válido, estoy completamente de acuerdo. El talón de Aquiles de la radiocirugía en general es el volumen del tejido a irradiar. Entonces, cuando uno está planificando y mide el volumen y mide la cantidad de cerebro
adyacente o sano que recibe una dosis por encima de 10 grays, pues es cuando es muy conveniente hacer el tratamiento en estadios. Y estoy completamente de acuerdo, es perfectamente válido, es mejor para el paciente. Y se pueden hacer 2 o 3 estadios, como lo mostramos en las series japonesas, y bienvenido. Eso es lo que disminuye la morbilidad sin deteriorar el beneficio terapéutico. Definitivamente esa es una buena conducta. En cuanto a la radiocirugía antes o después de cirugía, eso es verdad, es interesante. La tendencia en este momento, según las publicaciones, es a indicarnos que es más conveniente hacer la irradiación de una metástasis antes de operarla. Nosotros hemos tenido algunas experiencias, hemos hecho un par de pacientes así, porque lo que hacíamos inicialmente era operar al paciente y luego irradiarlo, o lo recibíamos en el posoperatorio para hacer la irradiación del lecho quirúrgico de resección de la metástasis. Pero hemos hecho un par de pacientes con esta nueva tendencia de, si uno tiene una metástasis localizada de un volumen intermedio, tiene mucho edema, el edema está deteriorando al paciente, entonces hacemos radiocirugía, sabiendo que la radiocirugía como tratamiento único puede empeorar el tema del edema, pero hacemos radiocirugía en una sola sesión y al día siguiente pasa uno el paciente a cirugía y reseca la metástasis, y con la resección quirúrgica el edema disminuye de manera importante. ¿Por qué se recomienda hacerlo así? Porque la radiocirugía, teniendo la metástasis, para poderla planificar, generalmente se planifica mejor y el volumen de irradiación es menor. Y al día siguiente o en los pocos días después de la radiocirugía pasa el paciente a cirugía, reseca el volumen tumoral, que pues, digamos fundamentalmente es el volumen irradiado, con lo cual disminuye la posibilidad de radionecrosis a futuro. La resección de la metástasis está ocasionando mucho edema, disminuye el edema en el paciente, pero ya quedó irradiado el lecho. Y quedó irradiado el lecho con una mejor imagen que es antes de cirugía, porque los lechos posoperatorios siempre, cuando uno planifica en la resonancia, encuentra un lecho irregular, encuentra cambio posoperatorio, encuentra material hemostático, no sabe uno por dónde pasar la curva de cobertura de la isodosis, porque pues, siempre tiene uno como el temor de que se le quede algo por fuera, y eso hace que los volúmenes de los lechos posoperatorios comparados con las irradiaciones preoperatorias de las metástasis sean mucho mayores. Entonces termina uno irradiando mayor cantidad de tejido después de cirugía que antes. Entonces, en una metástasis de mediano tamaño, la tendencia, si uno quiere combinar el tratamiento, lo ideal ahorita es irradiarla antes y operarla después. Gracias, doctor Díez. Aquí hay algunos comentarios en el auditorio. El doctor Antolini le dice que una excelente conferencia muy didáctica. El doctor Héctor Mosquera, muchísimas gracias por su excelente actualización. Nos queda muy claro su concepto. Quiero darle la palabra al doctor Orlando Rojas, que se encuentra aquí en el auditorio y quien pues, lidera esta parte en el Hospital Militar. Doctor Díez, muchísimas gracias. Excelente buenos días. Excelente la charla, muy didáctica, como lo dijo el doctor Lobo. Felicitaciones por ser los pioneros en Latinoamérica, sobre todo con el Perfection. Es interesante que nos acordemos también que por allá en los años 70, 80 del siglo pasado, el doctor Betty tuvo en Argentina también un Gamma Knife, no era el Perfection, era el U, y fueron pioneros después con Brasil en la parte investigativa del equipo moderno. El doctor Larlexel, para todos, yo lo consideramos un genio. Él empezó, uno de los comentarios, y por eso yo he retomado esta idea, es que él empezó primero con la ultrasonografía guiada, que en ese momento tenía el inconveniente de que no tenía medios diagnósticos, no tenía TAC, no tenía resonancia, y tenía la dificultad que no podía controlar sobre todo la temperatura en el cuero cabelludo y en el hueso, y por eso fue que pasó finalmente a lo que son los haces finos de radiación. Nosotros en el hospital intentamos que se adquiriera un Gamma Knife, pero sin embargo por limitaciones presupuestales
nos adquirieron un acelerador lineal, el Electa Versa High Definition, y pues con ese empezamos el año pasado algunos casos, estamos apenas haciendo los pinitos iniciales de lo que es radiocirugía. Indudablemente sabemos que los beneficios que tiene el Gamma Knife respecto a los aceleradores lineales. Yo sí tengo una pregunta, dos, perdón. ¿Ustedes al lecho quirúrgico de metástasis les hacen radiocirugía? Esa es la primera. Y la segunda, al igual que en los meningiomas, ¿se podría hacer fraccionamientos de volumen y no solamente fraccionamientos de dosis? Bueno, doctor Rojas, gracias por su pregunta. La primera pregunta, sí, los lechos posoperatorios siempre los irradiamos. Siempre. A veces, como mencionaba, dependiendo del sitio y de la conformación del lecho en las imágenes, puede uno tener dudas del límite, del borde de irradiación, porque a veces hay cambio posoperatorio, material hemostático, a veces hay quistes. Entonces hemos hecho incluso tratamientos como en forma de dona, donde se respeta el centro del quiste sin irradiar y irradiamos el tejido alrededor para disminuir el volumen, pero en términos generales los lechos posoperatorios de metástasis siempre se deben irradiar, siempre los irradiamos. Y en cuanto al tratamiento por volúmenes, en metástasis no he visto ninguna publicación que apruebe este tipo de tratamiento y en nuestra práctica tampoco lo hacemos, porque la metástasis, por su índice de crecimiento, por el alfa beta que tiene, que es muy alto, es decir, son células que se están reproduciendo a una tasa altísima. Si uno irradia la mitad del volumen de una metástasis, pues digamos que está irradiando una metástasis de menor tamaño, pero está dejando otra metástasis de igual tamaño. Estos tratamientos por volúmenes están demostrados en tumores que tienen alfa betas muy bajos, como los meningiomas. Si uno tiene un meningioma muy grande, entonces puede partirlo en dos volúmenes y cada uno de esos volúmenes lo puede fraccionar, incluso puede hacer hipofraccionamiento de 2, 3, 4 fracciones, mitad del volumen. Manda al paciente para la casa y entre 6 meses y un año lo vuelve a traer y vuelve y planifica el segundo volumen en las mismas condiciones de 2 o 3 fracciones. Pero la posibilidad de hacer eso se la da a uno del comportamiento biológico del tumor, porque son tumores que crecen muy lentamente. Con las metástasis, pues esto no sería una buena práctica porque pues, no está uno solucionando el problema. Muchas gracias. Doctor Díez, el doctor Zorro, Oscar, ¿tiene alguna pregunta? Buenos días, Oscar. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor Zorro, buenos días. Oiga, doctor Juan Carlos, bueno, muchas gracias por su excelente conferencia con el doctor Juan Carlos Díez. Somos amigos, colegas hacía cuentas, más de 20 años. Sí, gracias. No, pues para el auditorio, comentarles que en Colombia, yo creo que en términos generales se hace muy buena radiocirugía, se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte de las instituciones de tener equipos de Gamma Knife, equipos de aceleradores lineales con estándares máximos de tecnología. Tenemos excelentes físicos, doctores en física médica que nos acompañan en los equipos. Hay radioterapeutas que se han dedicado a la radiocirugía y nos han acompañado. Hay que nombrar al doctor Bernardo Pérez, que fue la primera persona formada en radiocirugía, que montó el Gamma Knife con el doctor Hernández en Cali. Ha llegado mucha gente nueva. En Bucaramanga está el doctor Mario Bueno, hay grupos como el grupo de Chayo, el grupo de San Ignacio. Entonces yo creo que tanto los pacientes como los colegas deben tener tranquilidad porque la gente que ha hecho un esfuerzo importante por salir, hacer sus fellows, formarse y nos complace mucho como colombianos ya tener series de 1.500, 1.600 pacientes. Nosotros trabajamos en San Ignacio, estamos por 1.200 pacientes. Está nuestra estadística es diferente porque el centro Javeriano Oncológico
como su nombre lo llama, entonces tenemos mucho más pacientes de metástasis que pacientes de otro tipo de patologías. De pronto, Chayo, al no tener un centro oncológico, llama la atención que tenga más meningiomas o más malformaciones, a diferencia de la literatura mundial. Pero, pues, no, totalmente de acuerdo con la charla. Lo único que yo enseño es que no todos los pacientes son de radiocirugía, ¿sí? El hecho de que muchos colombianos hayan ido formado y se hayan dedicado a la radiocirugía hace que uno va a aprender sobre todo las indicaciones. Entonces, no todos los pacientes ni todas las remisiones son de radiocirugía. Yo pienso que todavía la cirugía tiene cabida, sobre todo en metástasis. En cuanto a lo que yo vi por fuera, en el fellow que hice en Pittsburgh y el fellow que hice en el Neurológico de México con Linac, muchas de las cosas de la dosimetría y todo, en el momento de la aplicación clínica, pues no se nota no es tan alarmante las diferencias entre un equipo y otro. Me parece más importante tener equipos dedicados y sobre todo gente idónea, físicos, médicos, gente, radioterapeutas dedicados a esto, los neurocirujanos con vocación y con entrenamiento en radiocirugía. Pero en términos generales, totalmente de acuerdo con la charla. Lo que hemos visto en los últimos años es que hay mucha más confianza de nuestros colegas neurocirujanos en la radiocirugía. Cuando yo estudié neurocirugía e hice la residencia, prácticamente que la radiocirugía estaba satanizada en Colombia. Eso era, ahorita no, profesores míos que la satanizaron son ahora los referentes. Entonces, sí, yo creo que para el auditorio y todo, sientan tranquilidad que todo el mundo, instituciones, personal médico, ha hecho un esfuerzo importante por prepararnos y por brindarle al paciente una muy buena radiocirugía a nivel de cualquier centro en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sí, Oscar. de acuerdo, Oscar. Es que la radiocirugía es una herramienta más del neurocirujano, como lo mencionaba yo. Uno, digamos, en su armamentario terapéutico debe contemplar la radiocirugía, debe conocer cuáles son las indicaciones para transmitírselas a sus pacientes. Por supuesto, no todo es para radiocirugía, como no todo es para cirugía. Y la radiocirugía tampoco es el cajón donde los colegas ponen lo que no quieren operar. Eso tampoco está bien. O sea, yo me he visto en la obligación de rechazar pacientes que me envían para radiocirugía porque no están indicados. Eso está clarísimo, cada cosa tiene su indicación, pero lo importante es que dentro del armamentario terapéutico disponible hoy en el país, como usted bien lo dice, está la radiocirugía y debe ser contemplada y se le debe ofrecer al paciente, porque pues, la tenemos a la mano. Ya no es una cosa, una tecnología que no exista en el país. Cada vez hay más personas, más grupos, más máquinas y como bien dice Oscar, pues haciendo muy bien su trabajo. Entonces, tenemos esto disponible hoy en nuestro país y es parte de nuestra práctica y es parte de lo que debemos ofrecerle a los pacientes para tratar sus patologías. Nuevamente, doctor Díez, muchas gracias. Si no hay más preguntas en el auditorio o alguna opinión, me gustaría escuchar la opinión del doctor Oviedo, del doctor Vargas y del doctor Cerrato. ¿Aló? Sí, profe, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Muy amable. Felicitaciones para el doctor Díez. Buena magistral, como lo mencionaba el doctor Lobo, que abarcó pues todo lo que es la parte histórica y la parte moderna y actual de la radiocirugía. La verdad, pues a nosotros que nos tocó ver apenas la situación incipiente de la cirugía, cirugía estereotáxica y la cirugía a veces rudimentaria en Colombia por personas que, por supuesto, sembraron esa semilla para que hoy día se obtengan todos estos éxitos, pues la verdad uno se le hace casi que inverosímil
pensar que estas cosas se pueden hacer hoy día y con esa calidad y con esos resultados. Felicitaciones a Juan Carlos, a los doctores Fonnegra, porque pues han hecho un esfuerzo muy grande. Eso no es fácil, saber que son equipos que cuestan muchísimo dinero y para nuestro medio pues muy complicado poderlos tener. Pero sí, yo recuerdo a mí cuando trajeron presidente del Perfection, el doctor Julio Roberto nos invitó cuando trajeron al doctor experto de Madrid, del Hospital Complutense de Madrid, y de verdad que a mí me parecía que habían cosas que no, como que no le cabían a uno en la cabeza, y uno como cirujano agresivo y dedicado a la parte de las altas complejidades, pues se le hacía casi que inverosímil. Pero fíjense cómo van siendo las cosas. Ahora Oscar hablaba de que los profesores que en algún momento satanizábamos la radiocirugía, pero de pronto era por desconocimiento o porque no se tenía la tecnología que hoy se tiene, y esto que nos ha mostrado de forma maravillosa Juan Carlos. Por supuesto que sigo también de acuerdo en que hay muchas cosas que, esto es una herramienta muy grande para poder llevarle a los pacientes una mejor calidad de vida, ¿no? Yo preguntaba precisamente hace 10 años al doctor, se me escapa en este momento el nombre, de allá del Hospital Complutense, cuando él nos habló de la radiocirugía para la neuralgia del trigémino. El Hospital Militar, el servicio de neurocirugía fue de los pioneros en la utilización de las tecnologías para el manejo de la neuralgia trigeminal. E inclusive yo cuando fui presidente de la sociedad traje al doctor Peter Gineta por allá a principios del año 2000, como el 2002 creo que fue, que lo trajimos a Cartagena. Él todavía pues era muy activo, y hicimos una serie de controversias también para el manejo de malformaciones arteriovenosas, y pues realmente fue muy enriquecedor, y se está viendo los resultados. Entonces, me parecía que esto era como inverosímil, pero fíjense que ahora Juan Carlos nos ha mostrado claramente, y yo después de eso, en todos estos 10 años que han pasado, hay casos en que uno no puede hacer absolutamente nada porque es un paciente por lo regular de mucha edad, obeso, con comorbilidades, difíciles de poder llevar a una cirugía de fosa posterior para hacer una decompresión del trigémino. Entonces, esta es una situación que nadie la quiere tocar, que nadie lo quiere manejar, que los neurólogos no han hecho sino darle medicamentos, y son más las complicaciones que han generado por el manejo de medicamentos. Y esta es una buena opción, y que me hizo cambiar a mí la idea de que habían cosas en las que se podía ayudar mucho a los pacientes. Igualmente con lo de las metástasis, lo que ha expuesto el doctor Díez ha sido extraordinario, de verdad, y son precisamente esos casos que se nos salen a los neurocirujanos de la mano y que no podemos hacer nada. Entonces, bienvenido todo lo que sea en favor de la calidad de vida de los pacientes. Pero también dejar claro que algunas lesiones, como decías, y trajimos también al doctor Al-Mefti, que claramente nos decía, los meningiomas son de tratamiento quirúrgico para poder quitarlos en su totalidad. Lo que pasa es que él es un genio, es una persona con una sensibilidad en sus manos impresionante, y con un equipo de trabajo también muy grande. Entonces, pues sí es preferible, si no hay una persona que maneje bien ese tipo de cirugías de base de cráneo con meningiomas gigantes, pues es preferible que se mande a esto y no hacerle daño al paciente. Porque pues obviamente que entrar y pellizcar un tumor y facturar como resección total no es ético. Es preferible tomar decisiones
y mandarlo a quien lo debe, a quien lo sabe hacer y donde se tiene la tecnología para operar estos casos, o si no, preferiblemente mandarlo a radiocirugía. Muchísimas gracias, Juan Carlos, también por la invitación y felicitaciones una vez más para el doctor Díez. Excelente su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serrato. Bueno, doctor Díez, nuevamente extenderle la invitación, esta es su casa, ojalá lo tengamos más a menudo como referente. Usted se da cuenta que no solamente se unen los egresados del hospital, sino de varias otras facultades. Muchísimas gracias nuevamente. No sé si el doctor Vargas quiere hacer un último comentario. Doctor Gabriel. Sí, perdónenme Sí. por la hora, pero Sí, obviamente pues no podemos, digamos, en este tema interesante específicamente de las metástasis. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, y Juan Carlos Díez por la exposición. Una situación real. Hoy en día, cuando tenemos enfermedad metastásica y uno envía al paciente a radiocirugía estereotáxica, doctor Díez, encontramos que la mayoría de veces el paciente se deriva a los servicios de radioterapia. Por más que uno insiste en que quiere un tratamiento con radiocirugía estereotáxica, y también usted ha explicado las diferencias entre Gamma Knife y X-Knife, que son interesantes cuando hay metástasis múltiples, pero en nuestra ciudad que hay, por ejemplo, X-Knife, y muchas veces los mismos radioterapeutas, que son a quienes les llegan los pacientes inicialmente, prefieren radioterapia holoencefálica teniendo los equipos. Y por eso me parece importante que una de las ventajas de Gamma Knife es que a mí me parece que el neurocirujano tiene más control del manejo de los pacientes, es mi percepción. Cuando los neurocirujanos están en los grupos de X-Knife, muchísimas veces, obvio con excepciones, el control lo tiene radioterapia. Por ejemplo, el doctor Eduardo Lobo ha liderado mucho eso, ustedes allá en Chayo, pero yo noto que muchos servicios, el neurocirujano no puede ser el controlador de la decisión terapéutica. Está el doctor Zorro ahí, el doctor Rojas que está empezando, y mi recomendación poderosa para el doctor Rojas es eso, digamos, si yo tengo un equipo, el neurocirujano tiene que ser el fuerte, el líder ahí de esa herramienta. No sé, doctor Díez, ¿qué opina usted y qué recomendaciones podría dar a los grupos de neurocirujanos que manejan radiocirugía estereotáxica al respecto? Sí, doctor Vargas, completamente de acuerdo. Esto es una discusión a nivel mundial. Esto no ocurre solamente aquí. En diferentes sitios del mundo se expone la misma situación. Siempre que se hace radiocirugía, pues en términos generales existe neurocirujano, existe físico y existe radioterapeuta. Dependiendo del sitio y de las condiciones locales, puede que lidere uno u otro el equipo. En términos generales, en las máquinas de Gamma Knife se procura que sea el neurocirujano el que lidera el equipo terapéutico, porque con el Gamma Knife la intervención que uno hace al paciente, por eso lo insistí en el término neuroradiocirugía estereotáctica, es una intervención quirúrgica pero con una herramienta distinta. Esta decisión, por ejemplo, de hacer la hipofisectomía en la paciente que nos enviaron para una metástasis ocular fue una decisión de ese momento, interactuando con ella, hablando con ella, examinándola, exponiéndole la posibilidad y midiendo la posibilidad de hacer el tratamiento simultáneo sin interactuar con las dosis pues que reciben las estructuras cercanas. Eso pues requiere de un pensamiento neuroquirúrgico para poder ofrecer este tipo de circunstancias y tratamientos a los pacientes. Entonces, en términos generales, yo soy de la opinión que esto es neuroradiocirugía, es decir, el Gamma Knife es una herramienta para el neurocirujano, y yo creo que el neurocirujano es el que debe liderar el equipo de radiocirugía. Y por eso, entre otras cosas, en el mundo está cada vez más incrementándose el número de tratamientos funcionales. El capítulo de radiocirugía funcional es bien interesante. Si quieren, algún día tocamos ese tema, pero la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaringio, epilepsia, espasmo hemifacial, se puede irradiar el ganglio esfenopalatino para dolor facial atípico y para cefaleas tipo clúster.
Se pueden hacer talamotomías para temblor esencial y dolor. Se puede hacer cingulotomía también para trastornos de comportamiento o dolor crónico. Se pueden hacer capsulotomías anteriores para el TOC. Ese capítulo está creciendo en el mundo y eso definitivamente es un tema de neurocirujano. O sea, Doctor Díez, yo no le he hecho en saco roto la invitación. Créanme que aquí, cuando usted se ofrece a brindarnos esa capacitación, aquí ya hemos tenido una experiencia con el doctor Lobo, con el doctor Mandado. Entonces, ya lo empiezo a programar de una vez porque créame que para nosotros sí es un placer contar con usted. Oscar, ¿tiene un comentario? Sí, un comentario pequeño. No, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Vargas. Les voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a hacer radiocirugía en la Javeriana, la propuesta de los radioterapeutas era hacer radiocirugía sin marco de estereotaxia, que con la máscara que mostró Juan Carlos, que era suficiente. Pero es decir, uno como neurocirujano tiene que liderar los procesos de la radiocirugía, trabajando con radioterapeuta. Es decir, irradiar una malformación arteriovenosa es muy complejo para un radioterapeuta. Es muy complejo para uno como neurocirujano. Hay que apoyarse muchas veces en terapia endovascular, en mirar aferencias y todo eso. Entonces yo creo que no debería haber centros en Colombia que hagan radiocirugía o radioterapia craneal sin contar con neurocirujano. Es muy absurdo. Es que localizar el trigémino, por ejemplo, para irradiar la neuralgia trigémino es complejo. Se necesitan bases anatómicas que solamente tenemos los neurocirujanos. Entonces, totalmente de acuerdo con el doctor Vargas, al auditorio en el momento de hacer las referencias. Yo creo que busquen sitios de equipos conformados. Y hay muchos centros con neurocirujanos que han hecho el esfuerzo, con radioterapeutas, con física. Es absurdo que la radiocirugía se haga sin el liderazgo o sin contar por lo menos con neurocirujanos. Ese era el comentario. Gracias. Gracias, Oscar. Doctor Díez, pues ya despidiéndolo en esta conferencia, nuevamente extenderle la invitación. Usted se autoinvitó, ya es miembro de esta casa y créame que aquí con los residentes empezamos a hacer la programación para las excelentes conferencias. Muchas gracias a todos.